Hoy es sábado 15 de enero. Les habla el profesor Ramón Romero, invitándole a que se suscriba a nuestra plataforma de YouTube, Ramón Romero o Profesor Ramón Romero, y dele clic a la campanita. Estamos en el comentario de la lección número 3, Jesús, el Hijo primogénito, para memorizar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo asimismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, versículos 2 y 3. Oh Padre Celestial, haznos hijos tuyos en el nuevo nacimiento y en el lavacro de tu sangre en nosotros. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Hemos explicado el título Hijo de Dios y hay algunos datos que sería pertinente tomar en consideración. Hijo de Dios es un título que debe entenderse en un sentido funcional, como sugiriendo acción, propósito de Dios en una persona particular. Hijo de Dios es un título atribuido a Jesús en el Nuevo Testamento y apunta más allá que una simple función, porque ese título indica una relación de esa persona con Dios en su ser, porque Jesucristo es más que hombre de Dios, el instrumento de la acción de Dios. Él es el Hijo de Dios porque representa este planeta en las cortes celestiales. Y su relación con Dios Padre va más allá de lo funcional. Es ontológica, y esta es la dimensión radicalmente nueva que el Nuevo Testamento otorga a la comprensión de ese título, Hijo de Dios. Más allá de la acción divina en él, es un ser divino. El Hijo está en el seno del Padre, dice Juan 1:18. Algo del ser del Padre está en el Hijo. Así que ese título, Hijo de Dios, podría significar mucho o poco, porque su significado se basa en el uso distintivo del término en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ese título se aplica a los ángeles en Job capítulo 1. Y recuerden ustedes por qué se aplica a los ángeles, porque los ángeles de Job 1 eran representantes de los planetas que no han caído, según dice la pluma inspirada. Ocasionalmente a un rey se le llamaba Hijo de Dios, como en 2 Samuel 7:14. Y seres humanos justos son llamados hijos de Dios en Génesis 6, cuando los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Entonces hablamos de que los hijos de Dios son los fieles. Así que, hermano, de la misma manera se habla de Israel
considerado colectivamente como hijo de Dios, según leímos en Éxodo 4:22 en esta semana. Ahora, cuando esa frase, hijo de Dios, se aplica a Jesús, la evidencia muestra que no debe entenderse en el mismo sentido de los demás casos. Él es llamado mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, en Mateo 3:17. Y Marcos abre su evangelio con la frase Jesucristo, Hijo de Dios, en Marcos 3:17. Marcos aplica ese título en su evangelio y Mateo 2:15 aplica sin error a Jesús la expresión mi hijo de Oseas 11:1 y la confesión del apóstol Pedro en Cesarea de Filipo es esta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Y es aceptada sin reparos por Jesús, quien le atribuye a una revelación divina: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre. Y aunque aquellos lo acusaron de ser hijo de Dios, Jesús dijo en el juicio de Mateo 27, yo soy hijo de Dios. Y en los evangelios sinópticos, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, es claro que Jesús aceptó el título hijo de Dios y pensó de él mismo como hijo de Dios. En Mateo 11:27, por ejemplo. Ahora, el título entra en su significado más completo en el Evangelio según San Juan, donde en muchos casos se usa la expresión el Hijo antes que el Hijo de Dios, lo cual es otra forma de hacer resaltar la condición única de Jesús. Antes, bien, Dios y su Hijo. La palabra hijo es un título. La palabra padre es un título. Pues Dios y su Hijo están unidos entre sí en una forma singular. Y Jesús mismo reclamó ese derecho cuando en Juan, el capítulo 10 y el versículo 36, leemos Juan 10, 36, y esto es mucho más claro. Juan 10, 36 nos dice lo siguiente: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Los judíos entendieron la manera en que él sostenía que Dios era su Padre para indicar que se estaba haciendo igual a Dios en el versículo 18 del capítulo 5 de Juan. Ahora, mi hermano, fuera de los evangelios, los escritores del Nuevo Testamento definen el mensaje cristiano como el evangelio que habla de su Hijo en Romanos 1:3. Y ya en los comienzos de su ministerio, el apóstol Pablo pudo resumir el camino cristiano como la fe en el Hijo de Dios
en Gálatas 2:20. La epístola que estamos estudiando en este trimestre, la epístola a los Hebreos, no solo declara, sino enfatiza la divina condición del Hijo de Jesús, el Cristo. Y Cristo es superior a todos los demás profetas, porque nos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen exacta de Dios, en Hebreos 1:3. Así que su posición es la de hijo, y sobre esa base es superior a los ángeles y mayor que el mismo Moisés, porque es esencialmente Dios. Ahora, en el sentido más completo, el Hijo participa de la misma naturaleza del Padre. Me explico. Posee los atributos del Padre. En Juan 5:21 dice: leemos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero también Cristo realiza las mismas obras del Padre, porque Juan 5:24 dice, el 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, pay on attention, right? Como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. ¿Ve? Entonces, vemos que Jesús realiza las mismas obras del Padre. Y así como la resurrección realza el significado de los títulos considerados anteriormente, también maximiza al Hijo. Porque en las palabras de Pablo, Jesús en Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. ¿Cuándo es que Cristo recibe la esencia, o mejor dicho, cómo es que se refrenda el título de Hijo de Dios? Cuando Él resucita, ya es el representante de este planeta como uno de los hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el Cristo resucitado, llamado el Hijo de Dios, y los demás ángeles que se les llama hijos de Dios, representantes de los planetas no caídos? En que Cristo es Dios. Voy a decir algo que puede sonar extraño. Oiga, este es el planeta más pequeño habitado. Y voy a decir algo que posiblemente sorprenda esto. Mire, Dios creó este planeta. Dice la sierva de Dios en el libro La Historia de la Redención, después que Lucifer cayó del cielo. Es más, ella dice que fue porque no se le consultó que vino la rebelión en el cielo de la creación del planeta. Entonces, Dios creó este planeta para llenar el cielo, el espacio vacío que los ángeles expulsados dejaron. Y la sierva de Dios en el libro La Verdad acerca de los ángeles nos dice que nosotros ocuparemos el vacío
que los ángeles caídos dejaron en el cielo. Búsquelo en ese libro, ahí está. Por eso es que este planeta es diferente a todos los demás planetas, porque es el único planeta que reproduce personas sexualmente hablando para completar el vacío que los ángeles caídos dejaron en el cielo. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, este planeta, cuando Cristo restaure todas las cosas, dice en el conflicto de los siglos, en los últimos capítulos, en los 2 últimos capítulos, dice la sierva de Dios, que el Señor va a devolver el planeta a Adán como hijo de Dios, representante de este planeta, gobernando como corregente con Cristo. Aquí, así como Salomón gobernó corregente de su padre David, así nosotros reinaremos con Cristo como corregentes del reino de Cristo, teniendo a Adán como la persona a quien Cristo va a devolver el trono del planeta Tierra, ya embellecido después de la destrucción de los malos, después del milenio. Así que, mis hermanos, Cristo es declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Antes se le llamaba Hijo de Dios por su relación con el Padre, por su dependencia con el Padre. Pero ahora, en la resurrección, Cristo es Hijo de Dios porque ahora el Padre lo ha sentado a la diestra, así como David sentó a la diestra a Salomón como corregente del reino. Así Cristo, el Padre, lo sentó a la diestra para que esté allí hasta que termine su trabajo de mediación y de intercesión por su pueblo. Si ustedes oyen, hermanos, un perro ladrar, no son perros míos, son demonios que están ladrando. Así que manténganlo en oración. No son perros, son demonios ladrando. Créanlo. No son perros míos de aquí, no, aquí no hay problema. Son demonios en forma de perros usados por el enemigo para malograr el estudio y perder uno la concentración. Y yo no le hago caso porque es un ser vencido ya en la cruz del Calvario. Retomando. Así que, hermanos, gloria a Dios, porque Cristo va a devolver el planeta a Adán y nosotros reinaremos con Cristo y con Adán en cielos nuevos y en tierra nueva. Ahora, en 3 ocasiones, los escritores de la Biblia hablan muy claramente de Jesús como Dios y no un ser creado. La primera está en Hebreos 1:8 y se presenta el Salmo 45 como lo que Dios dice al Hijo. Dice así: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. No dice tu trono, oh Hijo, sino tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este texto que acabo de leer,
de Hebreos 1:8. En este texto podemos ver que Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, según Hebreos 3, y es superior al sacerdocio levítico, según Hebreos 4, porque el sacerdocio levítico estaba basado en promesas y en sangres de animales, de seres creados, no de la sangre de Cristo y no de Cristo la realidad. Por eso el sacerdocio de Cristo, aunque dice que Melquisedec no tenía principio ni fin, lo que está diciendo es que no se le conoce su familia. Pero el Melquisedec no es Cristo. La sierva de Dios dice que Melquisedec es el representante de Cristo. Eso está en el libro tomo 7, el comentario bíblico de la pluma inspirada. Dice bien claro que Melquisedec es una ilustración o un representante de Cristo, no Cristo en realidad. Ahora bien, Cristo posee la misma naturaleza del Padre, porque dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Y si Cristo es la imagen misma de su sustancia y es el resplandor de la gloria de Dios, eso te está diciendo la íntima relación que hay con el Cristo glorificado, el Cristo exaltado. Por eso es que dice, yo te he engendrado. ¿Cuándo engendró Dios a Cristo? Ese término se aplica a la resurrección, que lo engendra en el sentido mesiánico y en el sentido redentor. Yo te siento ahora como si fuera engendrado, te siento con la autoridad para que gobierne sobre mi trono compartido contigo. La segunda declaración explícita de que Cristo es Dios está en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si bien es cierto que no hay excepciones a la regla, el uso sin artículo de la palabra Dios en Juan 1:1 dice, y el verbo era Dios, distingue el predicado del sujeto del verbo ser, confirmando así la traducción, y el verbo era Dios, no un Dios, como lo traduce la Biblia de los testigos de Jehová. Y además, la omisión del artículo enfatiza la calidad y el carácter del verbo. Y después de hacer la distinción entre el verbo y Dios el Padre, Juan afirma que el verbo comparte la misma naturaleza con el Padre. Mis hermanos, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se identifica a Jesús más claramente como Dios que en el pasaje de Juan 20:28, donde en respuesta a la invitación de Jesús de tocar sus heridas, Tomás exclamó, discípulo de Jesús, Señor mío y Dios mío. Usó la palabra Kyrios, que es Señor, el equivalente al Jehová del Antiguo Testamento, y usó la palabra Teos, que es Dios, la misma que se usa para el Padre. Hermanos, y la confesión es más significativa por el hecho de que Jesús no censuró a Tomás por esa declaración. Hermanos, el tiempo se nos ha ido, pero quiero decirles que estamos estudiando uno de los más hermosos libros del Nuevo Testamento, el libro a los Hebreos, y en esta semana hemos estudiado Jesús el primogénito, no el primero que nació, sino primogénito en el sentido de primacía, en el sentido de distinción, de preeminencia. No que Cristo fue creado por el Padre, porque Cristo es esencialmente Dios.
Se nos fue el tiempo. Continuamos la semana que viene con la lección número 4. Esa lección número 4 que vamos a estudiar a partir de mañana se intitula Jesús, nuestro hermano fiel. Que Dios nos bendiga. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.